Y bueno, amiguitos, espero que esté todo marchando súper bien, todo súper correcto. Había tenido un par de días complicados, por eso no había terminado de arrancar lo que es estas cositas. Y es que, bueno, últimamente el caso Negreira ha estado un poco acelerado otra vez, ha estado como saliendo un montón de cosas que realmente son cada vez más gratificantes al respecto de las personas que no somos del Barça y que nos vimos perjudicados durante años con el tema del caso Negreira. Así de claro, y este video lo voy a titular, que los corruptos sepan que estamos hartos, porque todo lo que está rodeando a esta gente, yo soy de los que piensa que a esta gente no le va a pasar absolutamente nada. Es que recientemente vi que supuestamente meses antes de que saliera, o cuando se le notificó, y meses antes de que saliera el caso Negreira, se le notificó al Barça que estaban siendo investigados por eso. Casualmente en la federación salieron unas votaciones para eliminar ese tema, de la corrupción deportiva, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Es que me parece sencillamente aberrante. Y repito, soy de los que piensa que no les va a pasar absolutamente nada, pero que sepan que estamos hartos y que cada vez tenemos más claro lo corruptos y mafiosos que son. Les voy a pedir una sola cosa, y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque va a quedar muy interesante. Arrancamos. Y bueno, amigos, cortita y al pie, sin mucho cuento, vamos a darle de una vez. Lo primero que me gustaría analizar es este tweet, que yo es algo que había visto hace un tiempo, pero que prácticamente lo había olvidado, ¿no? En el que habla sobre esto, y una persona que se presentó a la presidencia, a las elecciones para ser presidente del Barça, que decía lo siguiente. La cuenta de Twitter que lo publica se llama Mr. Relato y dice lo siguiente: ¿a quién creemos? ¿A Laporta o a Luis Bassat? Luis Bassat, ex candidato a las elecciones del Barça, afirmó en una entrevista en 2003, en 2003 una persona muy importante del club me dijo que no podía ser presidente del Barça por no saber comprar árbitros. Periodista: ¿cómo debe ser un presidente del Barça? Responsable: debe decir la verdad y no creer en nadie, pero te tienen que creer a ti, y para que te crean tienes que cumplir lo que dices. También debes poner los intereses del Barça por delante de los tuyos, ¿no? Es bastante significativo porque me parece increíble, ¿no? Y aquí está la imagen donde se ve todo esto. Un hombre que en algún momento se lanzó a la presidencia del Barça pone esto: cuando me presenté a las elecciones del Barça, una persona muy cercana, muy fuerte, muy potente de ahí dentro me dijo: no sabes ni comprar un árbitro. Es que me parece increíble, de verdad. Yo creo que no sé, es que es demasiado, todo demasiado claro, muchachos, que a mí me da un asco, de verdad, que nos hayan visto la cara de huevones durante tantísimos años. De verdad me da un asco tremendo. Quiero que ahora veamos rápidamente algo de Roncero, que es del programa Anoche del Chiringuito, y ustedes saben que no me gusta nada Roncero y que pienso que es tóxico para el Madrid y toda la cosa, pero creo que hay momentos en los que dice cosas muy interesantes, y creo que este es uno de ellos. Vamos a prestar mucha atención, muchachones, porque de verdad me parece increíble cómo maneja esto Tomás Roncero al respecto. Es que mira, no está relacionado esto con el caso Negreira, pero sí cómo ellos han influido y adulterado las competiciones rodeando el fútbol español de una manera increíble. Y esto por eso es tan importante. ¿Qué va a recibir el Barça? El Barça, hombre, en principio esta liquidación de la que habla Tebas, habrá cierta recompensa por ir a Miami, pero bueno, el Barça estuvo abierto ya la temporada pasada, estuvo abierto hace 2, claro, y lo considera como entre 5 y 6 millones expandirse. Sí. Ha pactado. Aparte que el Barça tiene la cuestión de que no es un partido que juega en casa, por lo tanto tampoco pues está perjudicando. ¿Cómo? Es que el Barça se ha librado de una salida complicada, que es adulterar la liga. No van a engañar a la gente. Claro. ¿Por qué no han puesto Barça-Villarreal? Barça-Villarreal, con un par. No, ¿A que no? ¿Me interesa? Oye, límpiame una salida complicada. De las 4 salidas complicadas que tenían esta liga, eso es adulterar la liga. Todos los equipos tienen 19 salidas, menos el Barça, que tiene 18. Todos los equipos juegan 19 en casa, menos el Villarreal, que juega 18. ¿Por qué todo hay que aguantar por un negocio que no me aclaran? Y es que eso no pasa nada. El dinero viene de Disney. Y por supuesto, tranquilo, Jones, que te ha librado una salida. Me debes una. Te ha librado una salida jodida. Si gana el Barça por 3 puntos, que gana ahí con 60.000 culés, ¿a qué ventanilla reclamo yo? Ya está, Villarreal, que se irá para otro lado. No somos ingenuos, hombre. Al Villarreal, que el problema no es del Barça, que el problema es del Villarreal, que ha aceptado jugar ese partido. Es que me parece sencillamente increíble, y por cierto, me parece muy significativo, y es algo que yo vengo diciendo desde el día número 1, ¿no? Una de las cosas que más me parece es heavy de este partido que se va a jugar en Miami es que el Barça le quitan una de las salidas más complicadas que se puede jugar un equipo en la liga, y es la de visitar la Cerámica, ¿no? Creo que se llama todavía la Cerámica. Bueno, jugar ahí en ese estadio que para mucha gente suele ser bastante complicado. Es para mí realmente significativo, repito, lo que dice Tomás Roncero, porque va muy en la línea
de lo que yo les vengo diciendo. No me parece que esté nada descabellado y es verdad, le han quitado esto. ¿Por qué no le quitaron, por ejemplo, el partido en casa al Barça? Dice, no, que el partido se lo han quitado, que no, que el Barça va a ganar encima más dinero porque va a ser el dinero que se va a hacer en Miami y adicional a eso va a tener un partido contra el Villarreal en casa. En vez de hacer algo al revés, para que se supone que el Villarreal es un equipo más modesto. O sea, es que me parece todo tan descarado que me da un asco terrible, muchachones. Esta cuenta de Twitter siempre me está etiquetando cosas allí y es una cuenta pequeña. Parece que está nueva y siempre está etiquetando, cosas muy interesantes. Se llama Loana. Pueden buscarla con el arroba que está ahí, arroba Poppy y un montón de números que no me ha aprendido todavía. Pero siempre está colocando cosas muy interesantes. Vamos a repasar porque le ha puesto algo a Foto, el sinvergüenza este de Foto, que ya les voy a dar una opinión al respecto de este tipejo porque coloca esto, ¿no? Un documental indocumentado. Ve la luz el día que el Barça se va de la Superliga. Curioso. Más carnaza para los altavoces mediáticos del poder. Empiezan mintiendo, Negreira no designaba, imaginad el resto, ¿no? Este hombre pues básicamente está diciendo que el documental este no tiene ni sentido porque nada más empiezan mintiendo diciendo que Negreira no designaba a los árbitros. Sin embargo, esta persona, Loana, le coloca este estado aquí y si lo abrimos, muchachos, nos encontramos con un documento donde efectivamente aprueban lo de que Negreira sí estaba involucrado con el tema de las designaciones y si no, vamos a ver los primeros 30 segundos de este video que me parecen más que suficientes para desmontar la ridiculez de este sinvergüenza. Agraïm molt especialment la presència del senyor Enríquez Negreira avui a Gol a Gol perquè demà al matí a les 6 ha d'agafar un avió per anar cap a Madrid per designar els àrbitres de la pròxima jornada. Si se puede, sí. Si se pot. Chicos, es que más claro el agua, de verdad, se los digo, más claro imposible. Y repito, una de las cosas más descaradas de todo esto es que hay gente diciendo que Negreira no pintaba nada y que efectivamente no estaba encargado de las designaciones arbitrales, cosa que es muy sencillo de desmontar. Y si no, vean ese documental que está por ahí rodando y que tiene tanta cosa, lo voy a reaccionar en mi canal completo. Creo que mañana lo voy a subir porque me parece absolutamente aberrante. Y por cierto, o sea, yo no me creo, definitivamente no tengo ninguna prueba, ni mucho menos, y probablemente nunca la tenga, pero no me creo que este hombre tenga tan poca dignidad como para meter las manos al fuego de esta manera tan descarada, sabiendo que hay cosas que lo acreditan. Lo acaba de decir el propio Enríquez Negreira, lo acabamos de ver. Me cuesta creer definitivamente que este hombre no tenga algo que ver por ahí raro, porque yo no haría este ridículo que está haciendo de gratis. De verdad, me cuesta creer que no hay algo raro en este tipo para que tome esta actitud absolutamente lamentable. Y sobre todo porque, bueno, está bien que tú defiendas a tus amigos, al arbitraje, lo que tú quieras, lo que tú consideras, pero ya de ahí a mentir y manipular me parece ya el colmo de la aberración, sinceramente. Pero bueno, se puede esperar de Isaac Foto, que le dijo a una compañera de trabajo, llévate la cámara al baño, para ustedes saben que no. Voy a cerrar con este señor que, repito, les caerá muy bien o muy mal a otros, pero a la hora de reventar compra árbitros, creo que no queda ninguna duda al respecto de lo que significa, sobre todo por el altavoz que tiene a día de hoy, que lo sigue teniendo. Vamos a colocarle esto y con esto cerramos, mis muchachones. Y claro, siempre a esta gente hay que llamarles corruptos, compraárbitros, comprahígados, encubre tocaniños, explotadores de trabajadores. Hay que llamárselo en todo momento. O sea, no se puede retroceder ni un centímetro con esta gentuza de Freisas, de Laporta, de este barcelonismo de redes. O sea, a ellos les da igual, ya te digo, porque es que es la frase que le dije a Manquer, que a Manquer no lo meto en esa clasificación, por cierto, pero que vivís cómodos en vuestra inmundicia, y es totalmente cierto. O sea, como es una cosa... Aquí creo que está un poco tibio, hay que decirlo, porque creo que Manquer sí también está ya metido en eso. Mira que a mí me gustaba mucho lo de Manquer, pero llegar a un punto en el que escuchar a Manquer decir, no, lo de Negreira, no sé qué, no sé cuál. O sea, creo que, obviamente, yo entiendo a Manquer porque hubiera significado probablemente el fin de su canal, pero creo que está perfectamente en el mismo sitio que cualquiera que se niega a ver la realidad del tema del caso Negreira. Para mí es que está clarísimo. O sea, o sea, les han dado, lo dije en un directo hace un tiempo, les han dado las herramientas para poder, para que no les dé vergüenza estar afiliados, repito, a un club que durante 25 años ha comprado a los árbitros, que a otro fueron ahí al mercado negro a comprarle un órgano, que han explotado trabajadores, que a los que no sean barcelonistas y catalanes los tratan con una xenofobia palpable, o sea, propios gente de la organización. O sea, no hablo aquí de, no, gente del Barça, hay gente que ha representado al Barça, hay gente que representa al Barça,
ha salido a decir que la gente de fuera de Cataluña no puede sentir igual al Barça. O sea, es que el tamaño desprecio con el que tratan a la gente solo es compatible, ya te digo, con haberles dado ese marco de, bueno, pues de poder vivir cómodos en esa moralidad absoluta en la que viven. Y ya te digo que, bueno, tienen, evidentemente, ellos no lo pueden ver, pero tienen la escoria absoluta de club que tienen. Tienen un club, o sea, mucho mejor del que se merecen, porque, pues bueno, porque no se le ha terminado de hundir como merecería con las tropelías que han hecho. Es que es maravilloso, es 1 minuto y 58 segundos para enmarcar. Y repito, un hombre que ya tiene una denuncia encima del mismo Fútbol Club Barcelona por llamarles lo que son, evidentemente sigue mostrando lo que es hacerle frente a esta gente. Si es que, muchachos, no podemos dar ni un paso atrás. Repito, como voy a titular el video, es el momento de hacernos sentir. Da igual que esto no quede en nada, pero la gente que no está mezclada en esta vergonzosa manera de ver la vida como es en el Fútbol Club Barcelona, cualquier persona que no esté mezclada con eso, ni siquiera tiene que ser del Madrid, ya sabe lo que es esta institución y lo que significa en general para el mundo del fútbol. De todos modos, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Mañana venimos con más contenido, por supuesto, y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.